Capítulo 15. Desde las sombras. El temblor del piso donde descansaba la cama despertó al gran capitán Kurt una mañana sombría. En cuanto consiguió saber dónde se encontraba y se dio cuenta de que no estaba soñando, el antiguo pirata actuó con los reflejos de un guerrero, sacó los pies del lecho y, al mismo tiempo, agarró el cinto de la espada que colgaba de uno de los postes de la cama y se lo puso a la cintura. «No vas a necesitar eso», le dijo una voz tenue y melódica desde las sombras, al otro lado de la gran habitación circular, la que ocupaba la penúltima planta de la torre de Kurt. En cuanto la vigilia se impuso al sueño y el momento de alarma pasó, Kurt reconoció aquella voz que lo había visitado 2 veces antes y de forma espontánea en esa misma habitación. El gran capitán rechinó los dientes y pensó en girar en redondo y arrojar una de las muchas dagas que llevaba al cinto. No se trata de un enemigo, se recordó, aunque sin demasiada convicción, ya que no estaba seguro de quién era el misterioso visitante. «La ventana occidental», dijo la voz. «Ha comenzado». Kurt se acercó a la ventana y abrió los pesados cortinajes, dejando que la luz del amanecer inundara la estancia. Miró hacia donde había sonado la voz, esperando atisbar entre las sombras a quién pertenecía, pero esa parte de la habitación desafiaba a la luz de la mañana y se mantenía tan oscura como una noche sin luna. Magia, Kurt estaba seguro, y realmente una magia muy potente. La torre había sido sellada contra intrusiones mágicas por el propio Arklengreet, y sin embargo, ahí estaba el visitante otra vez. Kurt volvió a mirar hacia el oeste, hacia el océano que se iba iluminando poco a poco. Una docena de piedras y bolas de brea dibujaron en el cielo líneas feroces al ser lanzadas contra la torre de huéspedes y diversas partes de la costa rocosa de la isla de Cutlass. «¿Lo ves?», preguntó la voz. «Es tal como te había asegurado. El hijo de Riknor es un necio». «Un necio que se impondrá», replicó la voz. Era difícil sostener esa posibilidad teniendo en cuenta la línea de barcos que disparaban sobre la isla de Cutlass. Realizaban su trabajo meticulosamente. Disparaban al unísono y concentrando los proyectiles. Contó 15 barcos disparando, aunque era posible que hubiera otros 2 ocultos a su vista. Además, un grupo de embarcaciones anchas y bajas recorría la línea abasteciéndola de munición, que iban a buscar a la rada de las velas blancas cuando se les acababa. A Kurt se le aclaró el panorama de golpe. La rada de las velas blancas servía como puerto para la marina de Luskan, una flotilla mantenida, supuestamente, por los 5 grandes capitanes, siguiendo instrucciones de la torre de huéspedes. Los barcos de la rada de las velas blancas eran la fachada sobre la que se ocultaba la piratería de la que provenían las riquezas de Luskan. Deudermont conocía a esos piratas, y ellos lo conocían a él, y muchos lo odiaban y habían perdido amigos en las incursiones del Duende del Mar en mar abierto. A pesar de eso, la idea punzante que no lo abandonaba, reforzada al ver que cada vez más mástiles se alineaban junto al Duende del Mar y los barcos de guerra de Brambleberry, era la probabilidad de que los marineros luscanos desertasen. Por improbable que pareciese, no podía negar lo que veía con sus propios ojos. La flota de Luskan y los hombres y mujeres de la rada de las velas blancas participaban activamente en el apoyo al bombardeo de la torre de huéspedes del Arcano. Los hombres y mujeres de la flota de Luskan estaban en abierta rebeldía contra Arklengreet. El muy idiota, con sus no muertos, masculló Kurt. Arklengreet había llevado su maldad demasiado lejos. El gran capitán no apartaba la mirada en el noroeste, de la rada de las velas blancas, y aunque no era mucho lo que podía ver desde tan lejos, sí distinguía claramente el pabellón de Mirabar entre muchos en el muelle. Imaginó a los enanos y hombres de Mirabar trabajando afanosamente para cargar los barcos de abastecimiento con rocas y brea. Presa de gran ansiedad, Kurt se volvió airadamente hacia su visitante oculto. «¿Qué quieres de mí?» «¿Querer?», fue la tranquilizadora respuesta, en un tono que parecía realmente de sorpresa ante la acusación. «Nada. Nosotros no estamos aquí para pedir nada, sino para aconsejar. Observamos la oleada de cambios y medimos la resistencia de las rocas contra las cuales romperá la siguiente ola. Nada más». Kurt resopló ante tamaño eufemismo. «Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Realmente entiendes la fuerza de esas rocas a las cuales haces tan poética referencia? ¿Tienes idea del poder de Arklengreet? Hemos conocido mayores enemigos y mayores aliados. El capitán Deudermont tiene un ejército de 10.000 hombres dispuesto para marchar contra la torre de huéspedes». «¿Y qué esperas ver en eso?», inquirió Kurt. «Una oportunidad. ¿Para ese desgraciado de Deudermont?». En la oscuridad sonó una risa. «El capitán Deudermont no tiene ni idea de las fuerzas que desatará sin querer. Distingue entre el bien y el mal, pero nada más. En cambio, nosotros, y tú, vemos las distintas tonalidades de gris. Dentro de poco, el capitán Deudermont alcanzará cumbres inestables. Sus propósitos reunirán a las masas de Luskan y luego las lanzarán a una revuelta». Kurt se encogió de hombros, nada convencido, y temeroso de la reputación y el poder del capitán Deudermont.
Sospechaba que esas misteriosas fuerzas externas, ese personaje oculto que lo había visitado 2 veces antes, nunca de una manera amenazadora, pero sí inquietante, estaban subestimando mucho al buen capitán y la lealtad de quienes lo seguían. Veo la mano de la ley, pesada y agobiante, dijo. Nosotros vemos lo contrario, dijo la voz. Vemos a 5 hombres de Luskan que recogerán el botín cuando caiga la torre de huéspedes. Vemos que solo 2 de esos 5 tienen la clarividencia suficiente para separar el polvo de la paja. Kurt hizo una pausa y se quedó pensando un momento. Algo que también les decís a Tael, Suliak y Baram, sin duda, respondió, por fin. No, no hemos visitado a ninguno de ellos, y solo hemos acudido a ti porque el hijo de Reknor y el propio Reknor insisten en que tú eres el más valioso. Realmente, me siento halagado, dijo Kurt secamente. Hizo bien en ocultar su sonrisa y sus sospechas, porque cada vez que ese huésped lo distinguía así, como a alguien de importancia, se le ocurría que realmente podía ser un espía de la torre de huéspedes, incluso el propio Arklengreet, que venía a comprobar la lealtad de los grandes capitanes en momentos difíciles. Al fin y al cabo, había sido Arklengreet el que había reforzado las defensas mágicas de la torre de Kurt y de la isla de Closeguard hacía ya una década. ¿Qué mago podía ser tan poderoso como para sortear las defensas instaladas por el archimago arcano sino él mismo? ¿Qué mago de Luskan podía arrogarse el poder de Arklengreet? Por lo que él sabía, ninguno de fuera de la torre de huéspedes se acercaría siquiera, ninguno salvo esa bestia de Robillard que navegaba con Deudermont, y si su huésped era Robillard, eso elevaría el pabellón de la duplicidad todavía más alto. Te sentirás halagado, respondió la voz, cuando llegues a entender la sinceridad que hay detrás de la afirmación. Reknor y Kensidan mostrarán un respeto aparente por todos sus iguales. La nave sí lo es de Reknor, al menos hasta que éste formalmente la ceda a Kensidan, insistió Kurt. Deja de referirte al incordiante cuervo como alguien cuya palabra importa. Ahórranos vuestras pintorescas costumbres, ya que son una afirmación ridícula para mí y una ilusión peligrosa para ti. La mano de Kensidan está detrás de todas las tortuosas maniobras que ves, los de Mirabar, los de aguas profundas, el propio Deudermont y la deserción de una cuarta parte de las fuerzas de Arklengreet. ¿Y lo admites abiertamente ante mí?, inquirió Kurt. De hecho, lo que implicaba era que él podía librar una guerra contra la nave Reknor por semejante constatación. ¿Necesitabas oírlo para saberlo? Kurt entrecerró los ojos, tratando de escudriñar la oscuridad. El resto de la habitación se había iluminado considerablemente, pero la luz del día ni siquiera tocaba aquel rincón, ni lo haría mientras su huésped la mantuviera a raya. El dominio de Arklengreet toca a su fin, dijo la voz. 5 hombres serán los más beneficiados por su caída, y 2 de ellos son lo bastante listos y fuertes para reconocerlo. Eres demasiado obstinado y de costumbres excesivamente arraigadas como para hacerte con el baúl de las joyas. ¿Me pides una declaración de lealtad?, replicó Kurt. ¿Me pides que disuelva mi alianza con Arklengreet? No te pido nada. Trato de explicarte lo que está ocurriendo al otro lado de tu ventana y demostrarte los caminos que creo prudentes. Puedes tomar uno de esos caminos. Tú decides. ¿Te ha enviado Kensidan?, acusó Kurt. Sobrevino una pausa elocuente antes de que la voz respondiera. No me ha enviado directamente. Ha sido su respeto por ti lo que nos ha traído hasta aquí, porque vemos los futuros posibles de Luskan y preferiríamos que prevalecieran los grandes capitanes por encima de todo, por encima de Deudermont y de Arklengreet. Cuando Kurt se disponía a responder, la puerta de su habitación se abrió de golpe y sus guardias de mayor confianza entraron en tromba. «Están bombardeando la torre de huéspedes», gritó uno. «Un gran ejército se reúne en nuestro puente oriental pidiendo que se le franquee el paso», dijo el otro. Kurt miró de soslayo hacia las sombras, hacia donde habían estado las sombras, ya que ahora habían desaparecido, totalmente. También había desaparecido su huésped, fuera quien fuese. Arabet y Robillard paseaban a lo largo de la barandilla del Duende del Mar por delante de la línea de arqueros, haciendo movimientos ondulantes con los dedos y formulando encantamientos sobre los montones de flechas que yacían a los pies de los soldados. El barco se sacudió cuando la catapulta de popa lanzó una gran bola de brea. Surcó el aire, dirigida certeramente al extremo más occidental de la torre de huéspedes, donde hizo impacto y se esparció, lanzando líneas de fuego que incendiaron los arbustos y la hierba ya chamuscada que había al pie de la estructura. Sin embargo, la torre había repelido el impacto, al parecer sin sufrir daño alguno. El archimago arcano la defiende bien, observó Arabet. Cada impacto va en detrimento de sus defensas y de él mismo, replicó Robillard. Se agachó y tocó otro montón de flechas. Las puntas plateadas relumbraron un momento. Hasta las espadas más pequeñas producen desgaste en el escudo más resistente de un guerrero si se golpea el tiempo suficiente. Arabet miró hacia la torre de huéspedes y lanzó una sonora carcajada. Robillard siguió la dirección de su mirada. El suelo que rodeaba la estructura de 5 brazos estaba erizado de piedras, virotes de ballesta y brea humeante.
El Duende del Mar y sus barcos acompañantes habían estado lanzando proyectiles sin parar contra la isla de Cutlass durante toda la mañana, y siguiendo instrucciones de Robillard, toda su potencia de tiro la habían concentrado sobre la propia torre. ¿Crees que responderán?, preguntó Arabet. «¿Conoces a Gret tan bien como yo?», respondió Robillard. Terminó con el último lote de flechas, esperó a que Arabet hiciera otro tanto, y luego condujo a la maga de vuelta a su atalaya habitual, detrás del palo mayor. Llegará a cansarse y ordenará a sus defensores que se distribuyan en la costa para contraatacar. Entonces, se lo haremos pagar. Solo si actuamos con suficiente rapidez, respondió Robillard. Cada uno de ellos estará protegido por conjuros capaces de contrarrestar una docena de flechas, dijo la mujer de Mirabar. Pues atacaremos a cada uno de ellos con 13, fue la seca respuesta de Robillard. El Duende del Mar volvió a sacudirse por el lanzamiento de una roca que se sumó a otras 10 de los demás barcos, todas arrojadas con tal precisión y coordinación que un par de ellas chocaron antes de llegar a destino y cayeron sin producir daño. Las otras hicieron temblar el terreno de los alrededores o chocaron contra las paredes de la torre de huéspedes y fueron repelidas por su magia defensiva. Robillard miró hacia el norte, donde una de las embarcaciones de Brambleberry avanzó un poco más, a pesar de las fuertes corrientes del Mirar. «Velas», gritó Robillard, y sin tardanza la tripulación del Duende del Mar fue a las jarcias y desplegó las velas. Desde las rocas del extremo noroccidental de la isla de Cutlass, un par de rayos relampagueantes alcanzaron el barco de Brambleberry, un costado quedó chamuscado y una de sus velas se desgarró. Sin embargo, con la fuerte corriente a su favor, el barco pudo cambiar de rumbo de inmediato. Mientras el Duende del Mar se inclinaba y cobraba vida, Robillard y Arabet hincharon las velas con vientos repentinos y poderosos. Ni siquiera se tomaron el tiempo necesario para levar anclas, sino que simplemente cortaron el amarre, y el Duende del Mar se puso en movimiento cabalgando las corrientes con tal vehemencia que todos los que iban a bordo tuvieron que sujetarse con fuerza. Los magos de Arklengred se centraron en el barco de Brambleberry durante un tiempo excesivo, tal como Robillard había previsto, y para cuando el contingente de la torre de huéspedes reparó en la carga repentina del Duende del Mar, este ya estaba tan cerca que su tripulación podía ver las pequeñas formas que trepaban por las rocas y se agachaban detrás de todo lo que pudiera protegerlos. Desde un punto más al sur de la isla de Cutlass, un rayo relampagueante saltó al encuentro del Duende del Mar, pero el barco estaba demasiado bien custodiado como para que lo frenara un solo proyectil. Su balista de proa tomó impulso y arrojó una pesada lanza hacia el punto del que había salido aquel ataque, y mientras el Duende del Mar iniciaba su viraje de estribor, con la proa apuntando directamente hacia el norte, hacia la costa, la tripulación encargada de la catapulta, en la popa, lanzó otra bola de brea. Impactó entre las rocas, y varios hombres y mujeres salieron corriendo del terreno incendiado, uno de ellos envuelto en llamas, y todos gritando. Y esos no eran ni siquiera los objetivos principales, que estaban a estribor, tratando de esconderse mientras una línea de arqueros tan larga como la cubierta principal del barco y de 3 en fondo preparaba y tensaba sus arcos. Se lanzaron 3 andanadas de flechas encantadas que rebotaron en las piedras o dieron en los escudos mágicos defensivos que interpusieron los secuaces de Gret. Sin embargo, tal como Robillard había predicho, fueron más las hechas que llegaron a destino que las que sucumbieron a los encantamientos, y otro mago de la torre de huéspedes cayó muerto sobre las piedras. Rayos relampagueantes y flechas trataron de alcanzar al Duende del Mar desde la costa rocosa. Piedras y bolas de brea fueron la respuesta lanzada desde el barco, seguidas por una devastadora lluvia de flechas. Mientras, el Duende del Mar vivó hacia el oeste y huyó veloz aprovechando la corriente. Robillard hizo un gesto de aprobación. «Puede que haya un muerto, o tal vez 2», dijo Arabet. «Es una tarea difícil». «Otra que Arklengred no se puede dar el lujo de perder», replicó Robillard. «Nuestras maniobras serán cada vez menos eficaces. Arklengred enseñará a sus fuerzas a adaptarse. Entonces, no permitiremos que esté al tanto de cómo evolucionan nuestras tácticas», dijo Robillard, y señaló con el mentón a la línea de barcos, que estaban levando anclas. Uno por uno empezaron a deslizarse hacia el sur. «La Torre del Mar», explicó Robillard, refiriéndose a la fuerte torre de custodia del lado sur de la isla de Cutlass. «Arklengred tendría que dedicar demasiada energía para mantenerla tan fortificada como la torre de huéspedes, de modo que la bombardearemos hasta arrasarla, y destruiremos cualquier otra posición defendible situada en la costa meridional de la isla. Hay muy pocos lugares donde atracar siquiera una embarcación pequeña en esas costas escarpadas», replicó Arabet. «La Torre del Mar se construyó para que los defensores pudieran asaltar cualquier barco que intentara entrar en la boca meridional del Mirar, y no como defensa de la isla de Cutlass». La expresión impávida de Robillard la hizo callar, porque, por supuesto, él estaba al corriente de todo eso. «Estamos cerrando el cerco», explicó. «Espero que los que permanecen dentro de la torre de huéspedes se encuentren cada vez más incómodos».
Estamos mordisqueando los bordes cuando deberíamos morder en el corazón del lugar, protestó Arabet. Paciencia, dijo Robillard. Nuestra lucha final con el Lich será brutal, nadie lo duda. Es probable que haya cientos de muertos, pero cientos más perecerían, sin duda, si atacamos antes de preparar el campo de batalla. El pueblo de Luskan está de nuestra parte. Las calles son nuestras. Tenemos Arborarm y la isla de Fan totalmente bajo control. La rada de las velas blancas también está con nosotros. La corte del capitán es nuestra, e Yuska ha sido aislada una vez más. Los puentes sobre el Midar también son nuestros. Los que quedan en pie, dijo Arabet, a lo que Robillard respondió con una risita. Arklengret no tiene una sola casa franca en la ciudad, y si la tiene, sus secuaces están apiñados en un oscuro sótano, temblando, y con razón, de miedo. Y cuando hayamos arrasado la torre del mar, y hayamos expulsado o matado a todos los secuaces que situó en los confines meridionales de Cutlass, el archimago tendrá que atender también al sur, a sus propias costas. Bombardeo incesante, presión incesante, y ten muy presente que si perdemos 10 hombres, ¿qué digo 10? 50, por cada mago de la hermandad arcana que matemos, el capitán de Udermont proclamará la victoria. Arabet Raurim se quedó dando vueltas a las palabras de aquel mago más viejo y más sabio antes de manifestar su acuerdo. Por encima de todas las cosas, quería ver muerto al archimago arcano, porque sabía con certeza que si no lo mataban, él encontraría la forma de acabar con ella de una manera horrible y dolorosa. Miró hacia el sur mientras el duende del mar rodeaba la isla de Fan, y vio que todos los demás barcos estaban ya en formación para iniciar el bombardeo de la torre meridional. Sonó la campana del duende del mar, y los hombres hicieron las maniobras necesarias para reducir la marcha, mientras un trío de barcazas de munición provenientes de la rada de las velas blancas rodeaba la punta del puerto de la isla de Arborarm y cruzaba ante ella. Arabet miró a Robillard y casi pudo leer los cálculos que estaba haciendo en el fondo de sus ojos. Había sido él quien había orquestado cada acción del día: el bombardeo, las trampas y los ataques, el viraje hacia el sur, las líneas de suministros hasta el detalle más ínfimo. Ahora entendía cómo se había ganado de Udermont una reputación tan gloriosa persiguiendo a los escurridizos piratas de la Costa de la Espada. Se había rodeado de la mejor tripulación que ella hubiera visto jamás, y llevaba a su lado al mago Robillard, tan calculador y tan letal. Un estremecimiento recorrió la espalda de Arabet, pero era un estremecimiento que se debía a la esperanza y la tranquilidad que le daba saber que Robillard y el duende del mar estaban de su lado. Desde el balcón oriental, el gran capitán Kurt y sus 2 asesores más próximos, uno, el capitán de su guardia, y el otro, un comandante de alto rango de la guarnición de Luskan, observaban cómo se juntaban miles de soldados sobre el pequeño puente que unía la isla de Closewar con la ciudad. De Udermont estaba ahí, a juzgar por los estandartes, y Brambleberry también, aunque sus barcos estaban participando en el constante e implacable bombardeo de la isla de Cutlass, al oeste. Por un momento, Kurt imaginó a la totalidad del ejército invasor envuelto en las llamas de una gigantesca bola de fuego de Arklengret, y no le desagradó esa imagen mental, aunque fue una sensación fugaz, hasta que consideró las ramificaciones prácticas que tendría un tercio del populacho de Luskan muerto y achicharrado en las calles. Una tercera parte del populacho, dijo en voz alta. Sí, y la mayor parte de mis soldados en el lote, dijo Newark, quien en una época había estado al mando de la guarnición de la Torre del Mar, que en esos mismos momentos estaba siendo atacada por una lluvia constante de piedras. Podrían tener 10 veces ese número y no conseguir cruzar, a menos que nosotros se lo permitamos, insistió Maese Santi, el capitán de la guardia de la Torre de Kurt. El gran capitán rió entre dientes ante un alarde tan ridículo y vacío. Él podía hacer que de Udermont y los demás pagaran un alto precio por tratar de pasar a Closeward, incluso podía hacer caer el puente, pues sus ingenieros lo habían preparado todo hacía tiempo para semejante eventualidad, pero, ¿qué ganaría con eso? ¿Para qué? Allá va tu pájaro, dijo Neuer con voz ronca, señalando a un espécimen negro que pasó sobrevolando a la multitud y se remontó hacia el cielo oriental. El hombre no tiene dignidad, te lo digo yo. Kurt repitió a su risita y se recordó que Neuer le prestaba un buen servicio, y que la impasibilidad del hombre era más una bendición que un castigo. Después de todo, no le serviría de nada tener un enlace personal con la guarnición luscana que fuera capaz de abrirse camino por sí mismo entre los interminables vericuetos de las intrigas. El pájaro negro, el cuervo, se acercó rápidamente a donde estaba Kurt y se posó finalmente en la balaustrada del balcón. De ahí saltó al suelo, agitó las alas y recuperó la forma humana. Dijiste que estarías solo, dijo Kensidan, mirando con dureza a los 2 soldados. Por supuesto, mis consejeros más próximos conocen perfectamente este aspecto particular de tu revestimiento mágico, hijo de Rtno, replicó Kurt. ¿Acaso esperabas que no se lo dijera? Kensidan no respondió. Se limitó a mantener un poco más la mirada fija en los 2 antes de volverla hacia Kurt, que les hizo una seña para que entrasen en su habitación privada.
Estoy sorprendido de que hayas pedido verme en este momento tan tenso, dijo Kurt. El gran capitán se dirigió al bar y sirvió brandy para sí mismo y para Kensidan. Cuando Neuerg hizo amago de acercarse a la bebida, Kurt lo frenó con una mirada furiosa. No fue Arklengred, dijo Kensidan, ni ninguno de sus lacayos. Tienes que saberlo. Kurt lo miró con curiosidad. Tu visitante sombrío, explicó Kensidan. No fue Gret ni en modo alguno un aliado suyo, y tampoco un mago de la Hermandad Arcana. Pero, ¿de quién estás hablando?, inquirió Neuerg, y Maese Santi se colocó junto a su gran capitán. Kurt los apartó a ambos con impaciencia. ¿Cómo te? Empezó a preguntar Kurt, pero se paró en seco y solo hizo una mueca al darse cuenta de aquel estallido sorprendente y peligroso. Ningún mago ajeno al círculo más íntimo de Arklengred podría penetrar las defensas mágicas instaladas en la torre de Kurt, dijo Kensidan como si pudiera leer la mente de Kurt. Kurt procuró no parecer impresionado y mantuvo su mueca, invitando al cuervo a continuar. Porque no era un mago, dijo Kensidan. En esto hay otro tipo de magia. Los sacerdotes no son adversarios dignos de la red de Arklengred, replicó Kurt. ¿Crees que es tan tonto como para olvidar las escuelas de los inspirados por divinidades? Ni un sacerdote, dijo Kensidan. Te estás quedando sin usuarios de la magia. Kensidan se dio un golpecito en un lado de la cabeza, y la mueca de Kurt se transformó en una expresión intrigada, a su pesar. ¿Un mago de la mente?, preguntó en voz baja, repitiendo un término vulgar para designar a esos escasos practicantes del arte de concentración llamados Sónica y de los que se decía que tenían un gran poder. ¿Un monje? Alguien así me visitó hace meses, cuando empecé a vislumbrar las posibilidades del futuro del capitán de Udermont, explicó Kensidan, aceptando la copa que le ofrecía Kurt. El cuervo se acomodó en una butaca enfrente de la generosa chimenea de la habitación. Solo hacía unos minutos que la habían encendido y todavía no daba mucho calor. Kurt ocupó la butaca opuesta a la del hijo de Recknor e hizo señas a Neuerg y a Maese Santi para que se colocaran de pie detrás de él. De modo que las maquinaciones para esta rebelión, incluso la inspiración, ¿partieron de algún lugar fuera de Luskan?, preguntó Kurt. Kensidan negó con la cabeza. Es un desarrollo natural de los hechos, una respuesta a la presencia excesiva de Arklengred tanto en alta mar, por donde ronda de Udermont, como en el este, en la marca Argentea. Que fueron a confluir en este conglomerado accidental de oponentes que se alinean contra la torre de huéspedes, dijo Kurt, de cuyas sarcásticas palabras se desprendía una sombra de duda. Yo no creo en las coincidencias, replicó Kensidan. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Admitéis que detrás de esto está la mano de Kensidan, la mano de la nave Recknor? ¿Hasta el codo, o tal vez hasta el hombro? Kensidan acompañó sus palabras con una carcajada y alzó la copa para brindar. Yo no propicié esta oportunidad, pero tampoco iba a dejarla pasar. ¿Tú o tu padre? Él es mi consejero, tú lo sabes. Un reconocimiento sorprendente, y peligroso, además, dijo Kurt. Ja, ¿sí? ¿Has oído el estruendo en la isla que tienes al oeste? ¿Has visto la aglomeración a las puertas del puente de Closeward? Kurt se quedó pensando un momento, y esa vez fue él quien levantó la copa para brindar con su compañero. O sea que Arklengred ha proporcionado los hilos y Kensidan, de la nave Recknor, ha tejido la trama pensando en beneficiarse, dijo Kurt. Kensidan asintió. ¿Y esos otros? ¿Nuestros visitantes sombríos? Kensidan se frotó el mentón con los largos y delgados dedos. Piensa en el enano, dijo. Kurt se lo quedó mirando unos instantes, pensativo, recordando los rumores llegados del este sobre la marca Argentea. ¿El rey Bruenor? ¿El rey enano de Mithril confabula para que caiga Luskan? No, Bruenor, no. Por supuesto que no es Bruenor. Según todos los informes, tiene suficientes problemas como para mantenerse ocupado en el este, gracias a los dioses. Pero ese extraño amigo de Bruenor cabalga con Deudermont, dijo Kurt. Que no es Bruenor, insistió Kensidan. No tiene arte ni parte nada de esto, y el motivo por el que el elfo oscuro ha vuelto al lado de Deudermont es algo que ni sé ni me importa. ¿Qué enanos, entonces? ¿El clan de Ironspur, de las montañas? No, enanos, no, lo corrigió Kensidan. Enano. Ya sabes, mi reciente adquisición, el guardaespaldas. Kurt asintió, entendiendo, por fin. La criatura con esos extraños manuales, sí, ¿cómo es posible que se me haya pasado por alto? Ese cuyas rimas malintencionadas tienen en vilo a todos los marineros de la ciudad. Ha armado gresca en todas las tabernas de Luskan en los últimos meses, sobre todo por la maldita poesía, y por lo que me cuentan mis observadores, es bastante mejor luchador que poeta. La nave Recknor ha reforzado mucho su posición y las calles con ese tipo, pero, ¿está vinculado a todo esto? Kurt indicó con un movimiento del brazo la ventana occidental, por donde el ruido que llegaba del bombardeo se había intensificado aún más.
Kensidan señaló con el mentón a Maese Santiago, sin dejar de mantener sus ojos oscuros fijos en Kurt. Son de confianza, lo tranquilizó Kurt. No para mí. Has venido a mi nave para aconsejar y para ofrecer, no bajo coacción, y no permaneceré aquí de otra forma. Kurt hizo una pausa en la que pareció considerarlo todo. Su mirada iba de su huésped a sus guardias. A Kensidan le parecía obvio que estaba intrigado, de modo que no fue ninguna sorpresa cuando, al fin, se volvió a los dos guardias y les ordenó abandonar la estancia. Ambos protestaron, pero Kurt los ignoró y les hizo señas de que se marcharan. El enano fue un regalo que me hicieron estos visitantes que tienen gran interés en establecer fuertes vínculos comerciales con Luskan. Están aquí para comerciar, no para conquistar, al menos eso espero. Y lo creo, porque ha de manifestarse abiertamente. Te aseguro que nos encontraríamos ante señores de aguas profundas más poderosos que Brambleberry, no lo dudes, y el rey Bruenor, el marchión el Astul de Mirabar y la dama Lustriel, de Luna Planteada, no irían muy a la zaga con sus propios ejércitos. Kurt se sintió un poco perplejo y muy intrigado, y se puso a la defensiva. Estos hechos no han sido obra suya, pero los siguen de cerca, y nos aconsejan a mi padre y a mí, del mismo modo que te han visitado a ti, dijo Kensidan. El cuervo esperó que el hecho de haber nombrado a Reknor como algo colateral hubiera pasado desapercibido para Kurt. Sin embargo, la forma en que el hombre enarcó una ceja, le demostró que no había sido así, y Kensidan se recriminó para sus adentros y se prometió hacerlo mejor en el futuro. La nave Reknor no era todavía oficialmente suya, no lo era oficialmente. De modo que oyes voces en las sombras y te inspiran confianza, dijo Kurt. Alzó la mano cuando Kensidan intentó interrumpirlo, y continuó entonces, volvemos a la casilla inicial del tablero, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tus amigos de las sombras no son agentes de Arklengreet? Puede que el astuto Lich haya decidido que es hora de poner a prueba la lealtad de sus grandes capitanes. ¿Eres demasiado joven para ver las posibilidades peligrosas? ¿Y no te convierte eso en el mayor de todos los tontos? Kensidan alzó la mano a su vez y, por fin, consiguió hacer callar al otro. Lentamente, rebuscó bajo su extraña capa negra y extrajo un pequeño artilugio de cristal, un frasco que contenía la pequeñísima figura de un hombre diminuto. No, una figura no, se dio cuenta Kurt. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando la pobre alma atrapada dentro se movió. Kensidan señaló el hogar. ¿Puedo? Kurt respondió con una expresión perpleja que Kensidan interpretó como que le daba permiso. Arrojó el frasco a la chimenea, donde se hizo trizas contra los ladrillos del fondo. El hombre diminuto aumentó de tamaño y empezó a golpearse contra los troncos encendidos, hasta que se orientó y recuperó el equilibrio lo suficiente como para poder salir, arrastrando consigo un tronco ardiente y un montón de ceniza. Por los 9 infiernos, protestó mientras daba golpes a su capote gris humeante. Sangraba por varias heridas abiertas en manos y cara, y alzó una mano para quitarse una esquila de cristal que tenía clavada en la mejilla. «No vuelvas a hacerme esto», gritó, todavía ofuscado y agitando los brazos. Por fin, dio la impresión de que el hombre se había orientado, y solo entonces se dio cuenta de dónde se encontraba y de quién estaba sentado ante él. Tenía la cara llena de regueros de sangre. «¿Estás tranquilo?», preguntó Kensidan. El hombrecillo, profundamente conmocionado, dio un puntapié al tronco que tenía a su lado y lo devolvió a la chimenea, pero no respondió. «Gran capitán Kurt», se explicó Kensidan Morik el rufián para quienes lo conocen bastante. Su esposa es una maga de la torre de huéspedes, tal vez sea ese el motivo por el cual ha tenido cabida en todo esto. Morik miraba nerviosamente a uno y otro hombre, haciendo muchas y escuetas reverencias. Kensidan atrajo la mirada de Kurt. «Nuestros visitantes no son agentes de Arklengreet», dijo antes de volverse hacia el patético hombrecillo para hacerle señas de que empezara. «Cuéntale a mi amigo tu historia», Morik el rufián lo instó Kensidan. «Háblale de esos visitantes que recibiste hace unos años. Háblale de los amigos oscuros de Gulfgar, del Valle del Viento Helado». «Ya os dije que no iban a cruzar sin jaleo», les insistió Baram a los otros grandes capitanes, Taerl y Suliak. Los tres estaban en lo alto de la torre sudoccidental de la fortaleza del gran capitán Taerl, mirando hacia el oeste, hacia el puente de acceso a la isla de Closeward, de Kurt, y a la gran plaza abierta situada al sur de Yusk, donde Deudermont y Brambleberry habían reunido a su poderoso ejército. «Lo harán», respondió Suliak. Kensi Reknor dijo que lo harán y lo harán. «Ese cuervo está metido en un lío», dijo Baram. «Acabará con la nave Reknor antes de que el viejo se la transfiera». «Las puertas se abrirán», replicó Suliak, pero en voz muy baja. Kurt no puede negarse. «No, a toda esta gente, no cuando llama a su puerta casi todo Luskan». «Lo del número es innegable», dijo Taerl. «La mayor parte de la ciudad está con Deudermont». «Kurt no se enfrentará a Arklengreet, es demasiado sensato para hacerlo», replicó Baram. «Esos tontos de Deudermont tendrán que ir nadando o navegando si quieren llegar a la torre de huéspedes».
Baram no había terminado todavía de hablar cuando algunos de los centinelas del gran capitán Kurt llegaron corriendo hasta el puente y empezaron a abrir los cerrojos. Ante la absoluta sorpresa de Baram, y también de Taedla a pesar de sus palabras, las puertas del recinto de la torre de Kurt se abrieron y los guardias del gran capitán se hicieron a un lado para franquear el paso. «Es una treta», protestó Baram, poniéndose de pie de un salto. «Tiene que ser una treta. Arklengreet les permite pasar para poder destruirlos. Entonces, tendrá que matar a media ciudad», dijo Suliak. El estandarte de Deudermont lideró la marcha a través del pequeño puente, seguido de más de 5.000 hombres. En el puerto, más allá de la isla de Cutlas, aparecieron las velas, y las anclas salieron del agua. La flota empezó a avanzar, abriéndose camino con piedras y brea. El cerco se estrechaba. Capítulo 16. Pérdidas aceptables. Los ojos verdes de Balindra Sadhumantle se abrieron desorbitadamente al ver la multitud que se acercaba. Se volvió para salir corriendo hacia los aposentos de Arklengreet, pero se encontró con el Lich de pie, detrás de ella, luciendo una perversa sonrisa. «Ya vienen», dijo Balindra con voz entrecortada. «Todos». Arklengreet se encogió de hombros, como si le importara poco. Presa del miedo como se hallaba, la reacción desenfadada del mago solo sirvió para enfurecerla. «Has subestimado a nuestros enemigos en todo momento», gritó la mujer. Varios magos menores que andaban por ahí contuvieron la respiración y miraron hacia otro lado, tratando de aparentar que no habían oído nada. Arklengreet se rió de ella. «¿Te parece divertido?», lo increpó. «Lo encuentro predecible», respondió Greet. «Es lamentable, pero, bueno, las cartas se jugaron hace mucho tiempo. Un lord de aguas profundas y un héroe de la costa de la espada, el héroe de Luskan, unidos contra nosotros. La gente es tan voluble y tan manipulable. No es nada raro que se deje convencer por las promesas vacías de un idiota como el capitán de Deudermont. «Porque tú les echaste encima a los no muertos», lo acusó Balindra. El Lich volvió a reír. «Nuestras opciones estuvieron limitadas desde el principio. Los grandes capitanes, todos ellos cobardes, poco hicieron por contener la marea creciente de invasión. Ya me temía que no podíamos fiarnos de esos necios, esos ladrones, pero como siempre, se acepta lo que se tiene y se le saca todo el partido posible». Balindra miró a su superior preguntándose si habría perdido el juicio. «Toda la ciudad se ha unido contra nosotros», gritó. «Son miles. Se han reunido en Close Guard y combatirán para abrirse camino. Contamos con buenos magos para guardar nuestro puente. Y también ellos tienen poderosos lanzadores de conjuros en sus filas», dijo Balindra. «Si Deudermont quisiera, enviaría a sus guerreros menos valiosos contra nosotros, y nuestros magos agotarían sus energías mucho antes de que él se quedara sin carne de cañón». «Será un espectáculo divertido», comentó Arklengreet, acentuando su sonrisa. «Te has vuelto loco», declaró Balindra, y por detrás de Arklengreet, varios magos menores se revolvieron, nerviosos, mientras realizaban las tareas que tenían asignadas, o al menos simulaban realizarlas. «Balindra, amiga mía», dijo Greet, cogiéndola del brazo y guiándola hacia un lugar más apartado de la torre de huéspedes, un lugar desde el cual no se viera el espectáculo desazonador proveniente del este. «Si juegas las cartas correctas, encontrarás esto muy entretenido, una buena experiencia con escasas pérdidas», le explicó el archimago cuando estuvieron solos. «Deudermont quiere mi cabeza, no la tuya. Esa traidora de Arabet está con él, y no es precisamente mi aliada». El Lich desechó la idea con un gesto. «Un contratiempo menor, nada más. Que echen toda la culpa a Arklengreet, disfrutaré del prestigio que da esa notoriedad». «Da la impresión de que en este momento nada te importa mucho», archimago, le replicó la supermaga. «Está en peligro la mismísima torre de huéspedes. Quedará convertida en escombros», predijo Arklengreet con la misma calma. Balindra abrió las manos en un gesto de perplejidad y empezó a tartamudear, incapaz de articular una respuesta. «Todo cae y todo puede reconstruirse a partir de las ruinas», explicó el Lich. «Sin duda, no van a destruirme, y tampoco te destruirán a ti si tienes la astucia suficiente. Tengo el despeje mental necesario para sobrevivir a tipos como Deudermont, y disfrutaré mucho observando la reconstrucción de Luskan cuando proclame su victoria. ¿Por qué hemos permitido que se haya llegado a esta situación?». Arklengreet se encogió de hombros. «Errores», admitió. «Y míos, además. Al parecer, me abalancé sobre la marca agente en el peor momento, tal vez por coincidencia y mala suerte, o por alguna coordinación inesperada por parte de mis enemigos. No lo sé. Mirabar se volvió contra nosotros, lo mismo que los orcos y su bisoño rey. Deudermont y Brambleberry por sí solos ya son adversarios formidables, sin duda, pero con una alianza de enemigos contra nosotros, no nos conviene quedarnos en Luskan. Aquí estamos inmovilizados y somos un blanco fácil». «¿Cómo puedes decir semejantes cosas?». «No te fastidia. Porque son ciertas.
No conozco a todos los conspiradores que están detrás de esta rebelión, pero seguramente hay traidores entre las filas de aquellos a los que consideraba mis aliados. Los grandes capitanes. Otra vez Arklengre se encogió de hombros. Al parecer, nuestros enemigos son incontables, incluso sobrepasan a esos pocos miles reunidos en torno a Deudermont. Estos no son más que carne de cañón, mientras que el poder real permanece oculto y a la espera. Podríamos combatirlos con contundencia y obstinación, supongo, pero al final eso resultaría aún más peligroso para los que realmente importamos. ¿Y se supone que debemos salir corriendo, sin más? Oh, no. Sin más, no. No, amiga mía. Vamos a infligir tamaño sufrimiento al pueblo de Luskan que no podrán olvidarlo durante mucho tiempo, y aunque puedan considerar que mi renuncia es una victoria, esa idea será efímera cuando el viento castigue sin clemencia a las familias que pierdan a un padre o una madre. Y su victoria no les valdrá el bien más codiciado, aunque consigan todo lo demás, porque hace tiempo que he previsto esta eventualidad y estoy preparado para ella. Valindra se tranquilizó un poco al oír eso. Su victoria hará que salgan a la luz los conspiradores, dijo Greet, y encontraré la forma de volver. Das demasiado valor a este lugar, Valindra, a esta torre de huéspedes del Arcano. ¿No te he enseñado que la hermandad arcana es mucho mayor que lo que tú ves en Luskan? Sí, señor, replicó la maga elfa. Anímate, entonces, exclamó Arklengret, y alzándole la barbilla con los fríos dedos muertos la obligó a mirarlo a esos ojos sin alma. Vive el momento. Ah, la emoción. Yo voy a hacerlo, sin duda. Usa tus ardides, tu magia, tu astucia para sobrevivir y escapar o para rendirte. ¿Rendirme? Repitió. No lo entiendo. Rendirte de modo que quedes tan exonerada como para que no puedan ejecutarte, por supuesto, respondió el Lich, riendo. Cúlpame a mí. Oh, sí. Te ruego que me eches la culpa. Encuentra una manera de salir de esto o confía en que yo vendré a buscarte. Te aseguro que lo haré. Y desde las cenizas, los dos encontraremos goces y oportunidades. Lo prometo. Y más emoción de la que hemos conocido desde hace décadas. Valindra se lo quedó mirando un momento y luego asintió. Ahora márchate de este objetivo de múltiples miembros, dijo Greet. Vete a la costa donde nuestros magos están montando la defensa, y dispara sobre lo que se te ponga por delante. Hazles daño, Valindra, a todos, y mantén la fe en tu corazón y en tu mente magnífica en que este solo es un contratiempo que en última instancia te llevará a una victoria suprema y perdurable. ¿Cuándo? La simple pregunta hizo vacilar un poco a Arklengret, ya que el tono con que Valindra la había formulado dejaba bien claro que ella entendía que su concepción del tiempo y la que tenía él tal vez no fueran la misma. Ve, le dijo, señalando la puerta con un gesto. Haz que les duela. Un poco aturdida por la confusión, Valindra Sadumantle, supermaga de la torre septentrional, considerada por muchos como la segunda maga en jerarquía de la gran torre de huéspedes del Arcano de Luskan, se dirigió hacia la puerta de la poderosa estructura totalmente convencida de que en cuanto saliera por ella, sería para no volver a entrar. Esos cambios espectaculares y peligrosos eran demasiado abrumadores. Cruzaron el puente que unía Troseguar con Cutlass a la carga, con los estandartes ondeando, golpeando los escudos con las espadas y lanzando entusiastas gritos de guerra. En el otro extremo del puente se alzaba la muralla oriental del patio de armas de la torre de huéspedes, un terreno que no habían dañado los bombardeos navales. En lo alto de la muralla esperaban 2 veintenas de magos agazapados, acompañados de un centenar de aprendices armados con arcos y lanzas. Descargaron toda su furia al mismo tiempo, cuando la vanguardia de las fuerzas de Brambleberry estaba apenas a una docena de pasos de la muralla. Hombres y escalas se incendiaron o se desintegraron bajo los rayos relampagueantes. Lanzas y flechas chocaron contra los escudos y las armaduras, o encontraron una brecha y dejaron al enemigo retorciéndose y gritando en el suelo. Pero Lord Brambleberry también había traído a sus magos, que habían protegido a escudos y hombres con custodias y habían invocado a elementales de agua para apagar rápidamente las llamas de los rayos relampagueantes. Por supuesto que hombres y mujeres morían o caían gravemente heridos, pero los efectos no eran todo lo devastadores que la línea de defensa de la torre de huéspedes necesitaba y esperaba. Andanadas de flechas rebotaban en las almenas y descargas eléctricas concentradas sacudían la muralla, de modo que hacían saltar esquilas de la piedra y abrían grietas en las paredes. Los rayos se dirigían hacia puntos específicos de las murallas, donde hacían su trabajo, debilitando aún más la integridad de la estructura. Presión sobre la parte alta, gritó Lord Brambleberry. Entonces, sus arqueros y magos lanzaron una firme andanada de devastación que obligó a los defensores de la torre de huéspedes a bajar la cabeza. Atrás, gritó un comandante del grupo de maceros. El grupo se replegó al mismo tiempo que algunos de los magos de aguas profundas acudían a la llamada y enviaban 3 potentes descargas sobre el lugar indicado.
La primera rebotó en la castigada piedra e hizo que el propio comandante saliera despedido al suelo, la segunda se abrió camino e hizo saltar esquilas de piedra hacia el interior del patio de armas, y la tercera voló a la base del paño, desencajó bloques y abrió un hueco por el cual podía pasar un hombre con facilidad. ¡Atrás!, gritó otro jefe de equipo desde un lugar distinto, y un trío diferente de magos se dispuso a acabar el trabajo del anterior. Al mismo tiempo, a lo lejos, a izquierda y derecha, se alzaron las escalas contra las murallas. La resistencia inicial de los defensores se transformó rápidamente en llamadas a la retirada. La primera línea defensiva de la torre de huéspedes había matado a uno de cada 12 hombres de Brambleberry, pero la muchedumbre de Luskan, que seguía a Brambleberry y a Deudermont, enfurecida por lo de los necrófagos enviados por Arklengret y enardecida por el olor a sangre y por el fragor de la batalla, avanzó de forma arrolladora. En cuanto se inició la carga a través del puente, los barcos de guerra también entraron en acción rápidamente. Sabiendo que el ataque de la torre de huéspedes tenía que concentrarse en la muralla oriental, una docena de navíos levó anclas, desplegó las velas y se enfrentó a la corriente. Lanzaron andanadas largas, por encima de la muralla occidental y hacia el propio patio de armas de la torre, o incluso por encima de este, hacia el patio oriental. Tripulados por un número mínimo de soldados y artilleros, sabían que su papel era el de distraer y aumentar la presión, el de sembrar la confusión y el miedo entre los defensores situados fuera de la torre de huéspedes, y tal vez, de paso, matar a unos cuantos de ellos. Más al sur, otra media docena de barcos encabezados por el Duende del Mar navegaba hacia los castigados alrededores de la Torre del Mar. Acompañando su asalto con brea y flechas, sembraron la destrucción en la costa rocosa por si alguno de los magos de la Torre de huéspedes aguardaba ahí. Más de uno de esos defensores se hizo notar, lanzando algún que otro rayo relampagueante o tratando de huir hacia el norte. Robillard y Garabet presenciaron con regocijo esos momentos, y aunque ambos deseaban reservar sus mayores energías para el enfrentamiento con Arklengret y la torre principal, no pudieron resistir la tentación de replicar a la magia con mayores evocaciones de su cosecha. Sostenido y más abajo, ordenó Robillard, que seguía al mando del Duende del Mar mientras Deudermont cabalgaba junto a Brambleberry. El barco replegó sus velas y el ancla se hundió en las negras aguas mientras otros tripulantes corrían a las embarcaciones menores que llevaban a bordo y las descolgaban por la borda. Dejándose llevar por lo que se hacía en el Duende del Mar, los otros 5 barcos actuaron en consecuencia. «Velas al sur», le gritó a Robillard al hombre que ocupaba la torre de vigía. Con los ojos muy abiertos, el mago corrió a popa y se aferró a la barandilla, inclinándose hacia afuera para ver mejor la embarcación puntera y luego otros 2 barcos que avanzaban hacia ellos. El triplemente afortunado dijo a Garabet que estaba al lado del mago. «Es el barco de Maimon». «¿Y de qué lado se pondrá?», se preguntó Robillard. Repasó entre dientes las palabras de un rápido conjuro y se colocó sobre las sienes los dedos pulgar e índice otorgando a sus ojos la vista de un águila. Realmente era Maimon el que abría la marcha. El hombre estaba de pie en la proa del triplemente afortunado mientras su tripulación preparaba los botes detrás de él. Lo más curioso era que no había ningún hombre a cargo de la catapulta del barco ni se veían arqueros con las armas preparadas. «El muchacho ha elegido sabiamente», dijo Robillard. «Navega con nosotros». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó Garabet. «¿Cómo puedes estar tan seguro como para continuar con el desembarco?» «Porque conozco a Maimon». «¿Su corazón?». «Su bolsa», rectificó Robillard. «Sabe cuáles son las fuerzas desplegadas contra Arklengret y, por tanto, que la torre de huéspedes no puede ganar este combate. Sería un necio si se quedara al margen y dejara que la ciudad siguiera sin su ayuda, y Maimon puede ser muchas cosas, pero no un tonto». 3 barcos, le advirtió Garabet, observando el trío que navegaría con pericia en aguas conocidas con las velas plenamente desplegadas y se acercaba a gran velocidad. «Mientras nuestras tripulaciones desembarcan podrían haceros mucho daño. Deberíamos mantener un retén totalmente preparado para hacerles frente si nos atacan». Robillard negó con la cabeza. «Maimon ha elegido bien», dijo. «Es un buitre que espera recoger los huesos de los muertos, y sabe perfectamente qué huesos serán los más carnosos esta vez». Se volvió y desanduvo el camino moviéndose entre los botes, haciendo señas y dando órdenes a su tripulación para que continuara. Lanzó otro conjuro mientras se acercaba a la plancha y con cuidado saltaba al mar, a la superficie y no dentro del agua, porque no se hundió bajo las olas. Garabet siguió su ejemplo y cayó de pie junto a él sobre las agitadas aguas. Codo con codo, ambos avanzaron rápidamente hacia la rocosa costa, acompañados de botes repletos de guerreros que cabeceaban a su alrededor. 2 de los recién llegados arriaron las velas al acercarse a la flota y al Duende del Mar, mientras sus tripulaciones se distribuían en botes más pequeños. Sin embargo, uno, el triplemente afortunado, pasó de largo, abriéndose camino por el canal estrecho y rocoso. «El joven pirata conoce bien su barco», se maravilló Garabet.
Aprendió del propio Deldermont, dijo Robillard. Qué pena que solo haya aprendido eso. La muralla había caído muy pronto, pero Lord Brambleberry y sus fuerzas pronto se dieron cuenta de que los defensores de la torre de huéspedes se habían replegado siguiendo un plan. La defensa de la muralla se había montado solo para que los magos de la torre tuvieran tiempo para prepararse. Cuando las feroces gentes de Luskan irrumpieron en el patio de armas, cayó sobre ellos toda la furia de la torre de huéspedes del arcano. Andanadas de fuego, relámpagos, proyectiles mágicos y descargas cónicas de hielo, capaces de congelar la sangre de un hombre, cayeron con tal fuerza sobre los primeros centenares de hombres que atravesaron la muralla que 9 de cada 10 murieron en cuestión de segundos. Sin embargo, entre los supervivientes estaban Deldermont y Brambleberry, protegidos del intenso ataque por poderosos magos de aguas profundas. Al ver que los estandartes de sus jefes seguían ondeando, el resto del ejército mantuvo su carga sin amilanarse. La segunda andanada no fue ni tan intensa ni tan larga como la primera, y los guerreros siguieron adelante. Muertos vivientes se alzaban del suelo delante de ellos, necrófagos, esqueletos y cadáveres corrompidos que eran una tosca imitación de la vida. Y de la torre salían golems y gárgolas, seres animados por la magia y enviados para detener la marea. La gente de Luskan no se quedó aterrada, no corrió presa del horror. Los monstruos no muertos solo sirvieron para recordarles por qué se habían sumado a la lucha. Y aunque Lord Brambleberry se mantenía erguido en un gran corcel ruano, dando una imagen espectacular y firme, otras dos figuras os inspiraban aún más. La primera, Deldermont, que montaba una yegua pinta de ojos azules. Aunque no era un gran jinete, su mera presencia hacía renacer la esperanza en el corazón de todos los habitantes de la ciudad. Y también estaba el otro, el amigo de Deldermont. Cuando las explosiones aminoraron y las fuerzas variopintas de la torre de huéspedes salieron a repeler la carga, llegó el momento de Drift. Con una rapidez que se burlaba tanto de aliados como de enemigos, con la furia alimentada por el recuerdo de su amigo al fin que estaba herido en una cama, el Drow se abrió camino entre las primeras filas y se enfrentó directamente a los monstruos enemigos. Giraba y se removía, saltaba y rotaba a través de una fila de necrófagos y esqueletos, y a su paso dejaba montones de carne destrozada y de huesos rotos. Una gárgola se descolgó desde un balcón. Se lanzó sobre él con las alas coriáceas desplegadas y amenazándolo con sus garras. El Drow dio una voltereta, maniobró hacia un lado cuando la gárgola inclinó las alas para interceptarlo y cayó de pie con tal fuerza que el rebote lo elevó por los aires mientras manejaba sus espadas con golpes cortos y devastadores. Tan completamente superó a la criatura que ésta mordió el polvo, ya muerta, antes de que él llegara a posar los pies en la tierra. ¡Viva Drift Dourden! Gritó una voz por encima de las demás. Una voz que Drift conocía muy bien. Le infundió ánimos que Arun Garpek, el propietario del Cutlass, estuviera entre los combatientes. Gracias a las tobilleras mágicas que aumentaban su velocidad, Drift corrió hacia la torre central de la gran estructura, alternando carreras rápidas con largas volteretas. En esos momentos solo sostenía en la mano una cimitarra mientras con la otra sujetaba una figurita de ónice. «Te necesito», le dijo a Gwenrivar, y la pantera, siempre alerta en su sede del plano astral, lo oyó. Relámpagos y llamaradas llovieron en torno a Drift a lo largo de su desesperada carrera, pero cada una quedaba un poco más rezagada que la anterior. «Se mueve como si el propio tiempo se hubiera ralentizado a su alrededor», le comentó Lord Brambleberry a Deldermont cuando ambos, como todos los presentes en el campo de batalla, repararon en la carga espectacular del elfo. «Y así es», replicó Deldermont, luciendo una expresión absolutamente satisfecha. Lord Brambleberry no se había tomado muy bien la noticia de que un Drow se fuera a incorporar a sus filas, pero Deldermont tenía esperanzas de que las hazañas de Drift le abrirían camino en la poco receptiva ciudad de aguas profundas. En poco tiempo, si los cálculos de Deldermont no le fallaban, también causaría una gran impresión entre los secuaces de Arklengreet. Si no la había causado ya. Y lo más importante, la carga de Drift había envalentonado a sus camaradas, y la línea avanzaba inexorablemente hacia la torre, haciendo frente a las descargas y los asaltos de los magos, destrozando los ávidos brazos de los esqueletos y los necrófagos, disparando tal cantidad de flechas sobre las gárgolas que descendían sobre ellos que el cielo se oscureció. «Muchos morirán», dijo Brambleberry, «pero la victoria será nuestra». Observando el avance del ejército insurgente, Deldermont no podía por menos que estar de acuerdo, pero también sabía que se enfrentaban a poderosos magos, y que cualquier proclamación de victoria, sin duda, era prematura. Drift rodeó un lateral de la estructura principal y se paró en seco, con el rostro demudado por el horror, al encontrarse de lleno con un balcón en el que había un trío de magos que hacían movimientos frenéticos y ondulantes con los brazos, en plena formulación de un conjuro. Drift no podía darse la vuelta, no podía esquivarlos y, aparentemente, no tenía la menor posibilidad de defenderse. La resistencia en la Torre del Mar resultó casi nula,
y las fuerzas de Robillar, Arabet y los marineros se hicieron rápidamente con el extremo meridional de la isla de Cutlass. Al norte resonaban las bolas de fuego y los rayos relampagueantes al mismo tiempo que se oían oraciones combinadas con gritos de agonía y con el toque de los cuernos. Balindra Salumantle lo observaba todo desde su escondite, en medio de varios bloques caídos de la torre del mar. «Vamos, pues», Lit susurró, porque aunque el despliegue mágico parecía impresionante, no era ni con mucho nada que pudiese parecerse al final explosivo que Arklengreet le había prometido. Eso la llevó a dudar de la otra promesa que le había hecho, que todo se recompondría muy pronto. Balindra no era ninguna principiante en los modos y profundidades del arte. Sus rayos relampagueantes no se limitaban a derribar a un hombre al suelo y dejarlo tembloroso, sino que enviaba el alma directamente al plano de fuga y el cuerpo al suelo convertido en un montón de ceniza humeante. Miró hacia la playa, donde los marineros estaban asentando sus botes y preparándose para marchar hacia el norte e incorporarse a la batalla. Balindra sabía que podía matar a muchos ahí mismo, y cuando se dio cuenta de que la miserable de Arabet Raurim estaba entre ellos, su deseo de hacerlo se multiplicó por mucho, aunque la visión del poderoso Robillar del lado de la maldita mirabarrona temperó un tanto su deseo. No obstante, mantuvo sus conjuros bajo control y echó una mirada al norte, donde el estruendo de la batalla y de los cuernos de Brambleberry y de los insurgentes de Luskan era cada vez mayor. ¿Sería capaz Arklengreet de salvarlas si atacaba a Arabet y a Robillar? Signo de interrogación abierta. ¿Lo intentaría siquiera? Sus dudas la contuvieron. Balindra se quedó mirando y se figuró a Arabet muerta en el suelo. No, muerta no, sino retorciéndose a causa del dolor que le producía una herida ardiente y mortal. «Me sorprendes», dijo una voz a sus espaldas. La supermaga se quedó paralizada y con los ojos desorbitados. La cabeza empezó a darle vueltas mientras trataba de identificar al hablante, pues sabía que había oído antes esa voz. «Quiero decir que me sorprende tu buen juicio», añadió la voz, y Balindra la reconoció. Al volverse como un rayo se encontró frente al pirata Maimuno, para ser más precisos, con la punta de su espada. «¿Te has puesto de su lado?», preguntó Balindra con incredulidad. «¿Del lado del mismísimo Deudermond?». Maimun se encogió de hombros. Parecía mejor que la otra alternativa. Habría sido preferible que te hubieras quedado en el mar. «Ja, sí, para acudir luego y declararme aliado del que hubiera ganado la batalla. Así es como lo hubieras hecho tú, ¿no es cierto?». La elfa de la luna entornó los ojos. «Te reservas tu magia cuando tienes ante ti tantos blancos», añadió Maimun. «La prudencia no es un defecto». «Puede que no», dijo el joven pirata, sonriendo, «pero es mejor sumarse a la lucha con el aparente ganador que declararse su aliado cuando la hazaña está consumada. La gente, incluso los que celebran una victoria, miran con malos ojos a los arribistas, ya lo sabes». «¿Acaso has sido tú otra cosa alguna vez?». «Por los mares que esa es una respuesta cruel», replicó Maimun con una carcajada. «Cruel y desesperada». Balindra hizo un movimiento para apartar la espada de su rostro, pero Maimun, hábilmente, esquivó su mano y le apoyó la hoja en la punta de la nariz. «Cruel, pero ridícula», añadió el pirata. «Hubo una época en que ese rasgo tuyo me resultaba atractivo, ahora solo me resulta fastidioso. Porque tiene un fondo de verdad». «Vaya, querida, hermosa y malvada Balindra, ahora nadie me puede llamar oportunista. Tengo en mi poder a una supermaga para probar mi valía. Una prisionera a la que sospecho que una tal Lady Raurim querrá echarle el guante». Balindra lo apuñaló con la mirada. «¿Vas a presentarme como prisionera?», inquirió en voz baja y amenazadora. «Eso parece», dijo Maimun, encogiéndose de hombros. La expresión de Balindra se suavizó y esbozó una sonrisa. «Maimun, tonta criatura, a pesar de tu acero y de tus bravuconadas, sé que no me matarías». Se hizo a un lado y echó mano a la espada. El arma saltó de la mano de Balindra, volteó y se le clavó en el pecho con repentina brutalidad. La elfa dio un respingo y gimoteó de dolor. Maimun trató de contener la estocada, pero sus palabras fueron todavía más hirientes. «Es mitril, no acero», corrigió. «El mitril ha penetrado en tu bonito pecho antes de que tu pequeño corazón haya latido una vez más». «Has elegido», le advirtió Balindra. «Y lo he hecho bien, mi prisionera». Genuibar se puso de un salto delante de Drift para protegerlo de las ondas y las flechas de los enemigos, de las descargas tanto mágicas como mundanas. Rayos relampagueantes partieron del balcón mientras Genuibar corría hacia él, y aunque la alcanzaron, no consiguieron detenerla. Abajo, sobre el maltratado campo, Drift estuvo a punto de caer hacia adelante, pero recobró el equilibrio. Miró con admiración y profundo afecto a su amiga más fiel, que, una vez más, le había salvado la vida. El Drow se dio cuenta de que lo había salvado a él y había vencido a sus enemigos. Hizo una mueca de dolor al ver los manoteos y las expresiones horrorizadas que podían distinguirse en medio de aquel amasijo de negra furia.
pero Drizzt no tenía tiempo para disfrutar de la escena, ya que más criaturas no muertas se acercaban y más gárgolas se lanzaban contra él desde el aire. Además, resonaban los truenos y sus aliados morían cargando a su espalda, pero seguían viniendo, furiosos contra el Lich y sus emisarios necrófagos. Morían 100, 200, 500, pero la ola se abalanzaba sobre la playa y nada podría detenerla. En medio de todos, cabalgaban Deudermont y Brambleberry, instándolos a avanzar, presentando batalla codo con codo siempre que tenían ocasión. Drizzt identificó sus estandartes y, cuando podía hacer un alto, se volvía a mirarlos, sabiendo que en cualquier momento lo conducirían a la presa más codiciada, al Lich cuya derrota pondría fin a la carnicería. Fue, pues, una sorpresa absoluta para Drizzt que Arklengred decidiera acudir al campo de batalla para enfrentarse con sus enemigos, pero no con Deudermont ni con Brambleberry, sino directamente con Drizzt Do'Urden. Se presentó al principio siendo apenas una delgada línea negra que se fue ensanchando y aplanando hasta convertirse en una imagen bidimensional del archimago arcano, y luego cobró volumen hasta transformarse en el propio Arklengred. Siempre cabe la sorpresa, dijo el archimago, estudiando al Drow desde una distancia de unos 5 pasos. Con una sonrisa malvada en los labios, alzó las manos e hizo un movimiento ondulante con los dedos. Drizzt corrió hacia él con velocidad de vértigo, decidido a derribarlo antes de que pudiera completar el conjuro. Se lanzó contra el poderoso mago con las cimitarras por delante, y atravesó directamente la imagen del Lich. No era más que una imagen que enmascaraba una puerta mágica a través de la cual se precipitó el sorprendido elfo oscuro. Trató de detenerse, derrapando sobre el terreno, y cuando quedó claro que estaba cogido, llevado por el instinto y por una combinación de heroica esperanza y de responsabilidad por sus amigos, soltó la bolsa que acarreaba al cinto y la arrojó hacia atrás. A continuación, se encontró tambaleándose en la oscuridad, mientras un espantoso olor sulfuroso se adensaba a su alrededor y grandes formas oscuras penetraban un vasto y sombrío campo de rocas afiladas y líneas humeantes de lava roja como la sangre. Gehenna, o los 9 infiernos, o el abismo, o Tartarus. No sabía cuál, pero era uno de los planos inferiores, una de las guaridas de los diablos y demonios y demás malvadas criaturas, un lugar en el que él no podría sobrevivir mucho tiempo. Ni siquiera pudo orientarse ni asentar los pies cuando una bestia negra, oscura como las sombras, saltó sobre su espalda. Patético, dijo Arklengred, meneando la cabeza, casi decepcionado al ver que el campeón de los señores que habían venido contra él había sido despachado con semejante rapidez. De pie cerca de la torre central, el archimago arcano avanzó e identificó los estandartes de sus principales enemigos, Lord Brambleberry, el invasor venido de tan lejos, y ese tonto de Deudermont, que había puesto a la ciudad en su contra. Durante un momento estudió el campo, midiendo mentalmente la distancia con precisión sobrenatural. A su alrededor reinaban el tumulto, los gritos y la muerte, y las explosiones parecían distantes y poco notables. Una lanza voló hacia él y golpeó con contundencia, pero sus protecciones mágicas dejaron Roma la punta de metal y cayó de manera inofensiva al suelo antes de acercarse siquiera a su carne no muerta. Ni tan solo parpadeó. Siguió con la vista fija en sus principales enemigos. Arklengred se frotó las manos ansiosamente, preparando sus conjuros. En un destello, desapareció, y cuando pasó al otro lado del portal dimensional en medio del fragor de la batalla, juntó los pulgares delante de sí y produjo un abanico de fuego que arrasó por igual a amigos y enemigos. A continuación, abrió los brazos a ambos lados del cuerpo y de cada uno de ellos salió un poderoso rayo relampagueante en forma de horquilla. Ambos impactaron contra el suelo con tal fuerza que hombres y zombis, enanos y necrófagos salieron despedidos, y el Lich se quedó solo en su propio campo de quietud. Todos repararon en él. Era imposible no hacerlo, ya que su despliegue de poder y de furia sobrepasaba con mucho todo lo que Brambleberry o la Torre de Huéspedes habían hecho aparecer hasta entonces en el campo de batalla. Brambleberry y Deudermont, que a duras penas controlaron sus monturas en ese momento, se volvieron a mirar a su enemigo. «¡Matadlo!», gritó Brambleberry, y no había terminado de decirlo cuando llegó la siguiente andanada de Gret. En torno a los dos jefes, el terreno se estremeció y, al abrirse, lanzó una lluvia de terrones, de rocas y de raíces destrozadas. Los dos cayeron al suelo, mientras sus caballos se retorcían y quedaban despedazados. Brambleberry aterrizó encima de Deudermont con un espantoso ruido de huesos rotos, y aunque fue el más afortunado al caer a un lado de su aterrorizado caballo, el capitán se encontró, de todos modos, en el fondo de un pozo de 3 metros lleno de barro y agua. Allá arriba, Arklengred no había terminado. Hizo caso omiso del repentino revés que su asalto a Brambleberry y en especial al almirado de Deudermont había representado para el ejército reunido en torno a ellos, y cuyo temor se transformó rápidamente en rabia concentrada solo sobre él. Como el único punto de calma en un mundo enloquecido,
Arklengret decidió que a su primer conjuro le siguiera un terremoto que hizo perder pie a cuantos lo tenía alrededor. El frente del temblor de tierra lo dirigió perfectamente a los montículos removidos que quedaban a uno y otro lado de la zanja que había producido. Su intención era enterrar vivos al Lord de Aguas Profundas y al buen capitán. Sin embargo, todos los que lo rodeaban se dieron cuenta y se lanzaron contra el archimago con furia, una arrolladora multitud enardecida que se abalanzó sobre él desde todos los frentes, arrojando lanzas y rocas, e incluso espadas, cualquier cosa que pudiera distraer o herir a ese ser de suprema maldad. Necios, todos necios, farfulló entre dientes el archimago arcano. Con un último estallido de poder que abrió uno de los lados del profundo agujero, Gret recuperó su forma espectral y volvió a las 2 dimensiones. Se transformó en una estrecha línea negra y se introdujo en el suelo, colándose rápidamente a través de estrechas grietas. Llegó hasta su propia cámara de la torre de huéspedes del arcano. Estaba exhausto, ya que no había empleado un despliegue tan repentino y potente de magia desde hacía muchos años. Oyó el clamor incesante al otro lado de su ventana y no tuvo necesidad de acercarse para comprobar que todo avance que pudiera haber conseguido no podía por menos que ser pasajero. Derribar a los líderes no bastaba para disuadir a la multitud. Por el contrario, solo había conseguido enardecerla aún más. Simplemente eran demasiados tontos, demasiada carne de cañón. Todos tontos, volvió a decir, y pensó en Valindra ahí fuera, en las rocas meridionales de la isla de Cutlas. Confiaba en que ya estuviera muerta. Con un hondo suspiro que hizo crepitar la capa de mucosidad endurecida que recubría los pulmones de Arklengret, que ya no respiraban, el Lich se dirigió a su colección privada de potentes bebidas brebajes que él mismo había creado, cuyos ingredientes principales eran la sangre y las cosas vivas, bebidas que, al igual que el propio Lich, trascendían a la muerte. Tomó un buen trago de uno de sus potentes mejunjes. Pensó en las décadas pasadas en la torre de huéspedes, un lugar al que durante tanto tiempo había considerado su hogar. Sabía que se había terminado, al menos por el momento, pero podía esperar. Y podía hacer que fuera doloroso. Sus aposentos se irían con él. Los había construido con magia por si se hacía necesario un traslado así de repentino y violento. Desde que había alcanzado la categoría de Lich sabía que llegaría un día en que tendría que abandonar su hogar en la torre, pero tanto él como las cosas que más apreciaba se salvarían. El resto se perdería. Arklengret pasó por una pequeña trampilla y bajó por una escalera hasta una habitación secreta, donde guardaba una de sus posesiones más preciadas, un bastón de increíble poder. Con ese bastón, un Arklengret más joven, todavía vivo, había librado grandes batallas, y sus bolas de fuego y rayos relampagueantes habían crecido en número e intensidad. Con ese bastón, repleto de un poder propio para probar el tejido de Mystra, había escapado muchas veces a una perdición segura en las ocasiones en que sus propias reservas mágicas habían quedado agotadas. Pasó una mano por la madera pulida, lo consideraba un viejo amigo. Estaba colocado en un extraño artefacto de su propia creación. El bastón en sí mismo estaba apoyado sobre una piedra en forma de pirámide, de modo que el centro de la larga vara, de algo menos de 2 metros, coincidiera con la punta más estrecha del gran bloque. Coleando de cadenas en ambos extremos del bastón había 2 grandes cuencos de metal. Encima del artefacto, coincidiendo cada uno con un cuenco, había 2 depósitos de un denso líquido plateado sobre gruesos soportes de hierro. Con otro suspiro, Gret estiró la mano y tiró de un cordo central que retiraba los tapones de los depósitos llenos de mercurio, de modo que parte del líquido se vertiera en los cuencos correspondientes. El pesado líquido metálico empezó a fluir lentamente hacia los cuencos, como la arena de un reloj que contase el tiempo que faltaba para el fin del mundo. Un bastón como ese, tan lleno de energía mágica, no podía romperse sin provocar un cataclismo. Arklengret regresó a su cámara, segura pero móvil, confiando en que la explosión lo transportara exactamente a donde quería ir. Estaban ganando la batalla, pero ni los luscanos ni sus aliados de Aguas Profundas se sentían victoriosos. No cuando sus líderes, Bramblever y Deudermont, estaban enterrados. Establecieron un perímetro defensivo en torno al área devastada, y muchos se lanzaron sobre la tierra removida, cavando con la daga, con la espada o con sus propias manos. Una uña rota solo provocaba una mueca de disgusto en el grupo de gente decidida, frenética. Un hombre, sin querer, se clavó la daga en la mano, pero se limitó a lanzar un gruñido y siguió adelante, cavando para recuperar a su querido capitán Deudermont. Todo el campo era un hervidero de furia, fuego y relámpagos, monstruos no muertos y creados por medios mágicos. Los luscanos respondían con igual furia. Luchaban por sus vidas, por sus familias. No podían retirarse, no podían retroceder, y hasta el último hombre y mujer estaban convencidos de ello. Así pues, seguían combatiendo, y disparaban sus flechas contra los magos situados en los balcones, y aunque por cada mago que moría, morían 10 de ellos, tal vez más, parecía que su avance era imparable.
Sin embargo, todo se detuvo al partirse un bastón mágico. Alguien tiró fuertemente de su brazo, y Deudermont tragó la primera bocanada de aire cuando otra mano le quitó la tierra que le tapaba la cara. Aunque borrosamente, vio a sus rescatadores, una mujer le limpiaba la cara y un hombre fuerte lo cogía por el brazo con tanta fuerza que el capitán temió que le fuera a dislocar el hombro. Inmediatamente pensó en Brambleberry, que había caído junto con él, y se animó al ver a tanta gente cavando, conmocionada por rescatar también al Lord de Aguas Profundas. Aunque todavía estaba muy enterrado en el suelo, de donde solo sobresalía el brazo que había quedado extendido, Deudermont se las ingenió para hacer un gesto con la cabeza e incluso sonreír a la mujer que le estaba limpiando la cara. Y de repente, todo desapareció. Una ola de energía multicolor se extendió como si una piedra hubiera caído en un estanque y pasó por encima de Deudermont con el estruendo de un ciclón. La manga que le cubría el brazo se quemó, sintió un calor ardiente en la cara y todo pareció durar muchísimos segundos, hasta que llegó un ruido como de árboles caídos. Deudermont sintió que la tierra se estremecía 3 o 4 veces, demasiado seguidas como para poder llevar la cuenta. Su brazo cayó al suelo, inerte. Cuando recuperó la sensibilidad, vio las botas del hombre que había estado tirando de él. El capitán no pudo volver la cabeza lo suficiente como para que la vista siguiera por las piernas hacia arriba, pero sabía que el hombre estaba muerto. Sabía que el campo también lo estaba. Había demasiada quietud, demasiado silencio, tan de repente, como si el mundo entero se hubiera acabado. Robillard mantuvo a sus fuerzas compactas y organizadas mientras avanzaban hacia el norte siguiendo la isla de Cutlass. Estaba casi seguro de que no encontrarían resistencia hasta llegar al recinto de la torre de huéspedes, pero quería que la primera respuesta de los suyos fuera coordinada y devastadora. Les aseguró a los que tenía alrededor que despejarían todas las ventanas, todos los balcones y todas las puertas de la torre norte con la primera andanada. Detrás de Robillard iba Valindra, con los brazos fuertemente atados, a la espalda, flanqueada por Maimon y Arabet. El archimago arcano caerá este día, comentó Robillard en voz baja, de modo que solo lo oyeran los que estaban próximos a él. Arklengret te espera más que preparado, replicó Valindra. Arabet reaccionó con una violencia que sorprendió a los demás y lanzó un gancho de izquierda a la cara de la elfa cautiva. La cabeza de Valindra rebotó hacia atrás, y al recuperar su posición, salía sangre de su preciosa y afilada nariz. «Vas a pagar por la», amenazó Valindra, o empezó a hacerlo, antes de que Arabet volviera a golpearla con la misma crueldad. Robillard y Maimon se miraron, incrédulos, y se limitaron a sonreír ante la iniciativa de Arabet. Estaba claro que había años de enemistad detrás de ese gesto, y cada uno por su lado pensó que la mayor estatura y la belleza clásica de Valindra a menudo debían haber sido una piedra en el zapato para Arabet. Los dos tomaron buena nota de no enfadar a Lady Raurim. Valindra pareció haber captado también el mensaje, porque no dijo nada más. Robillard los condujo hasta un montón de piedras desde donde se podía ver por encima de la muralla. Se luchaba encarnizadamente en todo el contorno de la torre de 5 agujas. El mago del barco planeó rápidamente la aproximación, y se disponía a comunicarla a los que tenía a su mando cuando el bastón se quebró. Fue como si el mundo se abriera. Ese día, Maimon le salvó la vida a Robillard. El joven pirata reaccionó con sorprendente agilidad y tiró del mago hacia la parte posterior de las rocas. Lo mismo hizo Arabet con Valindra, aunque involuntariamente, porque al lanzarse hacia atrás rozó a la cautiva e hizo que ella también cayera a su lado. La onda de energía les pasó por encima. Salieron rocas volando y varios de los hombres de Robillard cayeron, algunos gravemente heridos. Estaban en el borde exterior de la explosión, de modo que pasó rápidamente. Robillard, Maimon y Arabet se pusieron de pie al instante para atisbar por encima de la roca la caída de la propia torre de huéspedes. La columna central, la más grande, precisamente la de Gret, se había desvanecido, como si se hubiera transformado en polvo o simplemente hubiera desaparecido, y lo cierto era que había un poco de las dos cosas. Las 4 agujas en forma de brazos, antes esbeltos y gráciles, se habían desmoronado y componían montones humeantes y nubes rugientes de polvo gris y amenazador. Los guerreros del campo de batalla, tanto hombres como monstruos, habían caído en filas prolijas, como madera cortada, y aunque por los gemidos y los gritos Robillard y los demás supieron que había supervivientes, por un instante ninguno de los 3 pensó que pudieran ser muchos. «Por los dioses, Gret, ¿qué has hecho?», preguntó Robillard en medio de aquella mañana repentinamente vacía y silenciosa. Arabet dio un súbito grito de desánimo y retrocedió, y ni Maimon ni Robillard reaccionaron a tiempo para detenerla cuando saltó sobre la vapuleada Valindra, que estaba boca abajo, y le clavó una daga en la espalda. «No», le gritó Robillard cuando reparó en lo que había hecho. «Necesitamos», cerró la boca e hizo una mueca cuando Arabet retiró la daga y volvió a clavarla una y otra vez y los gritos de Valindra quedaron ahogados por la sangre. Maimon, finalmente, corrió hacia ella y la sujetó mientras Robillard clamaba por un sacerdote.
No obstante, despidió al primer clérigo que se acercó, sabiendo que era demasiado tarde y que habría otros más necesitados de sus plegarias sanadoras. ¿Qué has hecho?, le recriminó Robillard a Aravet, que sollozaba, pero mirando al campo devastado, no a lo que ella había hecho. Se merecía algo mucho peor, fue la respuesta de Aravet. Al mirar por encima del hombro la destrucción de la torre de huéspedes del arcano, y a los hombres y mujeres que habían marchado contra ella, Robillard no encontró argumentos para rebatirla.